Bueno, aquí en la sala quedamos un poquito más cómodos, ¿cierto? Pero antes de que empecemos a ver todos los videos que les seleccioné para hoy, es importante advertirle que los mire con mucho cuidado y atención para que entienda uno de los puntos más importantes de la ley de víctimas. ¿Y cómo qué será? Pues las mesas de participación de víctimas. Es importante conocer del tema debido a la trascendencia en este momento coyuntural para la historia de nuestro país. ¡Ay, no! ¡Mucha cháchara! ¡Rueda video! Sí, empecemos por los videos. Y empecemos nada menos que por el señor presidente de la República. ¿Juanpa? ¿Cuál Juanpa? Respete. El presidente Juan Manuel Santos. Eso, el señor presidente, perdón. ¡Rueda la película! Hasta hace muy poco tiempo, las víctimas eran desconocidas, eran excluidas en Colombia. Es más, se afirmaba que no había conflicto armado y que por consiguiente tampoco podía haber víctimas, todo lo cual se traducía en una ausencia de políticas públicas para ellas, para las víctimas. Sí, colombianita, a nosotros nos tocó vivir el rechazo de todos y que nos mandaran de un lado para otro mientras nosotros aguantábamos hambre y frío. Hoy afortunadamente la cosa es diferente porque en medio de todo existen instituciones como la Unidad de Atención a Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras. Por eso nuestro gobierno reconoció la existencia del conflicto armado. Aceptó que hay víctimas de la guerra y le reconoció sus derechos por medio de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, lo que constituyó un paso, a mi juicio, fundamental en nuestra historia. Es que con la ley de víctimas, nosotros las víctimas y nuestros derechos somos reconocidos. ¡Bah! Y lo digo con orgullo y con absoluta convicción. Hemos hecho de las víctimas la principal prioridad del Estado colombiano. ¡Bravo! ¡Bravo, Juanpa! A ver, colombianita, respeta y deja ir al presidente. Bueno, pero pare un poquito. Recuérdeme, todo esto es ¿para qué, Pacífico? Ay, Dios mío, colombianita, pues para saber más acerca de la elección, funcionamiento e instalación de las mesas de participación de las víctimas. ¡Ah, qué cosa! ¡Eso! Para saber sobre las mesas de participación de las víctimas. Ni para la sociedad. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Ay, pero nos quitaron la tierra. Ay, nos mandaron para la gran ciudad. Con mi cabra colombianita, que me alegra su compañía. No tiene pelos en la lengua, dice lo que siente, ella siempre opina. Ven, nos quitaron la finca. Ven, acabaron con mi alegría. Ahora ando investigando, voy preguntando con mucho juicio. Voy entre oficinistas, gente letrada y hasta políticos. Voy desenmarañando, voy preguntando, buscando auxilio para ayudar a la gente que como yo todo lo han perdido. Porque no nos va a ganar la guerra. Ay, me llamo Pacífico Cabrera. Y colombianita, ¡ve! Pacífico, ya me encarreté con este tema de las mesas de participación. ¡Ve! Bueno, continuemos escuchando al señor presidente. Las víctimas hoy cuentan con 3 instituciones Creadas única y exclusivamente para ellas. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Restitución de Tierras. Además, se ha creado un sistema para el cumplimiento de los derechos de las víctimas, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que integra a medio centenar de entidades y programas nacionales, a todos los departamentos y municipios y cuyo principal protagonista son precisamente las mesas de participación de las víctimas que se convierten en el centro de la construcción de las políticas públicas para ellas. Mi
Mire, Pacífico, el presidente dice que las mesas de víctimas son lo más importante del SNARIF. Claro, colombianita, por eso es clave participar en este 2015 en la elección de las mesas de víctimas en todo el país. Por eso. La ley de víctimas no solo ordenó al Estado reconocer, reparar y atender integralmente a las víctimas, sino que ordenó la creación de espacios institucionales para la construcción participativa de la política pública para las víctimas. Es que sin nuestra voz es imposible que el Estado pueda saber cómo repararnos y atendernos integralmente. La función principal de estas mesas Será incidir en los planes, en los programas, en los proyectos que las entidades territoriales y el gobierno nacional realicen para las víctimas. El protocolo tiene la virtud de abrir espacios a todos los hechos victimizantes, a los enfoques diferenciales y de generar una representación que va de lo local a lo nacional, como debe ser. Eso está muy bien. Los líderes de las víctimas deben ser los líderes de los municipios que conozcan la realidad local y no aprovechados que quieran representar a las víctimas así nomás. Pacífico, hay algo que no tengo claro. ¿Cuáles son los hechos victimizantes por los cuales se pueden postular? A ver, colombianita, recuerde, a las mesas se deben postular los representantes de hechos victimizantes, como por ejemplo contra la vida y la libertad, contra la integridad física y psicológica, desplazamiento forzado y violencia sexual. ¡Ah, ya! ¿Y qué son enfoques diferenciales? Pues son específicos para mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades y habilidades diversas, población LGBTI, grupos étnicos, RUM, indígenas y afrodescendientes. Ya voy entendiendo. Bueno, sigamos pues. Además, el protocolo de participación De las víctimas es el primer instrumento que establece la paridad de las mujeres como un reconocimiento al papel de la mujer colombiana como pilar de las familias en medio de la guerra. ¡Yupi! ¡Que vivan las mujeres! Chito, deje oír. Yo les pido a los representantes de las víctimas que sean activos en las mesas, que sean exigentes con el gobierno y vigilantes con las entidades, pero que también sean solidarios con los esfuerzos que estamos haciendo y que sean generosos en reconocer los avances que se van logrando. Sí, hay que acabar con esa actitud dañina de ver a las entidades que se crearon para ayudarnos como si fueran nuestras enemigas y más bien sentarnos con los funcionarios a construir el país. su participación Es un aporte crucial para ese sueño que yo tengo, la construcción de la paz. La paz comienza por reconocer a los afectados en cuerpo y alma por la guerra, por respetar sus derechos y por garantizar la no repetición de todas las atrocidades que nos ha traído la violencia por cerca de medio siglo. la principal prioridad. Se trata de un esfuerzo de largo alcance, es cierto, pero sé que con la participación de todos, a través de esta mesa nacional y de las mesas departamentales y locales, vamos a lograrlo. Porque tenemos derecho, los colombianos tenemos todo el derecho, y llegó la hora, ojalá, de vivir en paz. Pues muy bonito todo lo que dijo Juanpa. ¿Se refiere a lo que dijo el señor presidente? Exacto. Pues no solamente es lo bonito, sino que eso corresponde a una realidad. Desde que nos reconocieron a nosotros las víctimas, a través de las mesas y los aportes, no solamente nos cambió la vida a nosotros, sino también a todo el país. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Pues yo creo que es importante que alguna persona que conozca el tema nos hable de ese proceso de las elecciones para las mesas. Como usted dice, hoy lo importante es conocer el testimonio de algún experto en el tema. ¿Se acuerda? Vea, le sugiero que miremos la entrevista que le hicimos al doctor Gabriel Bustamante. ¿La recuerda? ¡Claro! ¿El subdirector de participación de la unidad de víctimas? Exactamente. ¿Y dónde está el video?
está en el DVD. Ah, ¿sí? Uy, pero qué eficiencia. Ahí le dejo su tintico. Ush, palo porque bogas, palo porque no. Bueno, ya deje la cantaleta y veamos el video. Bueno, las elecciones de las mesas de víctimas lo que buscan es que haya una representación de las más de 7 millones de víctimas que hay en el país y las víctimas que hay en departamentos y municipios para poder tener una interlocución con alcaldes, gobernadores y las entidades del gobierno nacional. Para este efecto se realizan unas primeras elecciones a nivel municipal y distrital. Estas elecciones se llevan a cabo a través de la inscripción que hacen las organizaciones de víctimas en todas las personerías del país de sus candidatos. Estos candidatos en las personerías ustedes van a encontrar los formularios por hecho victimizante y enfoque diferencial. Con esto van todas las organizaciones que se inscribieron con sus candidatos a una elección. En esta elección que preside el personero municipal, quienes pueden votar son las organizaciones a través de su representante o su vocero y votan por todos y cada uno de los postulados. Una vez se han elegido, estos municipios tienen que instalar la mesa nacional y elegir sus delegados a la elección de la mesa departamental. Las mesas departamentales, a su vez, se hará una elección donde llegarán hasta 9 delegados de cada municipio. Si los municipios lograron elegir todos los cupos de hechos victimizantes y enfoques diferenciales, enviarán 9 delegados por cada hecho y cada enfoque a la elección de la mesa departamental. Entonces, en las mesas departamentales, en la elección de las mesas, vamos a tener los delegados de delitos contra la vida y la libertad, eligiendo a su vez los 2 representantes, un hombre y una mujer, en esa mesa departamental. Y vamos a tener los delegados de desplazamiento forzado, que elegirán a su vez 8 representantes en la mesa departamental, 4 hombres y 4 mujeres, para que quede conformada la mesa, y a su vez se elegirán los representantes de hechos victimizantes. Cada uno de los 32 departamentos, más el Distrito Capital de Bogotá, enviarán sus representantes nuevamente por hecho victimizante y enfoque diferencial a la gran elección de la Mesa Nacional de Víctimas. En la Mesa Nacional de Víctimas, de la misma forma que en la mesa departamental, se reunirán las víctimas de cada enfoque y de cada hecho victimizante a elegir los miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, que una vez electa, elegirá a su vez internamente los delegados al Comité Ejecutivo, que es el espacio donde se reúnen las víctimas, a definir la alta política en cabeza del presidente de la República. Elegirán sus delegados al Comité de Monitoreo y Control, donde las víctimas junto a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo hacen seguimiento y veeduría a la aplicación de la ley de víctimas. Elegirán sus delegados, por ejemplo, a comités tan importantes como el de restitución de tierras o el de memoria histórica. A ver, colombianita, habiéndose demostrado la importancia y la utilidad de las mesas, como lo dijo el presidente y como lo reiteró el doctor Gabriel Bustamante, ¿usted qué cree que nos falte para que nos quede bien claro? ¡Ay, pues todo! Ay, ¿cómo así que todo? Sí, pues todo. Ay, no, colombianita, usted sí me tiene muy decepcionado. Ay, ¿sabe qué? ¿Por qué no miramos el video de la doctora Paula cuando la entrevistamos y nos habló de la importancia de las elecciones y el balance de las mesas? ¿Te parece? La doctora Paulis, ay, divina, sí. Ay, doctora Paulis, respete, colombianita. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, colombianita? Pues la participación y las víctimas son la esencia de la implementación de la ley. Es por ellos y por ellas que se desarrolla toda esta política. Entonces, su voz es fundamental que quede en cada una de las decisiones, en cada una de las evaluaciones, en cada uno de los diseños que se definan sobre la ley de víctimas. Hemos visto un ejercicio extraordinario por parte de las mesas hasta el momento que han
que han sido creadas, son más de 919 que están inscritas y 32 departamentales, con una incidencia altísima en diferentes temas a nivel nacional, pero también departamental y municipal, en temas como salud, en temas como seguridad, en temas como retornos y reubicaciones, en el mismo tema de participación, que es la esencia de todo el proceso, y lo que queremos es que esto se fortalezca y que cumpla un rol fundamental en esta etapa que le sigue al país, que esperamos todos sea la de la implementación de los acuerdos de la terminación del conflicto. Ha habido, como decía, propuestas en términos de vivienda, de salud, de seguridad, de retornos y reubicaciones que hemos podido incorporar en las diferentes decisiones de la política. La política de superación de vulnerabilidad, por ejemplo, que va a ser fundamental en los próximos años para el país, fue enriquecida con las propuestas de las víctimas. Igualmente el protocolo de retornos y reubicaciones y muchas otras iniciativas que hoy están marcando la pauta de la política fueron construidas con las víctimas desde sus propuestas. Esperamos ahora que sea fundamental sus aportes en el proceso de refrendación, obviamente, de los acuerdos y aprobación y implementación de los acuerdos en lo que le sigue a Colombia. La ley también le da un énfasis muy importante, y las mesas de participación así lo han entendido, al tema de las diferencias en las afectaciones. Ninguna víctima es igual a otra, y hay unas que han sufrido unas afectaciones más reforzadas que otras en relación con su condición preexistente. Las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales diversas, las personas pertenecientes a grupos étnicos, afrocolombianos, gitanos e indígenas, las personas que por su edad, personas menores de 18 años y también jóvenes, tienen un lugar específico en la construcción de la política. Entonces, la política debe estar diseñada con base en estas diferencias, en estas afectaciones especiales, y es por eso que aquellos y aquellas que representan este tipo de sectores, este tipo de enfoques, tienen un lugar profundamente prioritario en las mesas de participación, y es muy importante que se organicen para hacer visibles estos enfoques que son fundamentales para que la ley quede bien aplicada, sea pertinente, sea sensible a estas diferencias tan marcadas también en el conflicto que ha sufrido Colombia. Bueno, colombianita, quiero saber si le va quedando claro todo lo que estamos viendo. ¡Ay, tan claro como mis ojos lindos! ¡Bah! Pero eso sí, se lo pido por favor, Pacífico, no me vuelva a boletear con la doctora Paulis. Ay, doctora Paulis, deje ser confianzuda. Más bien dígame la verdad, ¿le está quedando claro o hay alguna cosa que todavía tenga enredada? No, hasta ahora todo lo han explicado muy bien. Yo pensé que iba a estar más difícil. Me alegra que todo esté saliendo bien, que le haya quedado más fácil, pero yo sí pienso que tenemos que profundizar en algo que tiene que ver con las personas que se pueden postular y dónde deben hacerlo. Sí, Pacífico. Veamos lo que nos dijo el doctor Hernando Toro, de la Defensoría del Pueblo. Mirámoslo y verá. Pacífico, colombianita, víctimas, colombianos y colombianas, desde la Defensoría del Pueblo estamos animando a este ejercicio de participación de las víctimas para que incidan en las políticas públicas y con las autoridades trabajen para la realización de sus derechos humanos. Podrán postularse para conformar las mesas de participación de víctimas los representantes de las organizaciones de víctimas que de manera previa se hayan inscrito en las personerías municipales a lo largo y ancho de todo el país. También podrán hacerlo las organizaciones defensoras de los derechos de víctimas en cualquier nivel territorial donde realicen su trabajo. Estas mesas se han convertido en un escenario muy importante para el diálogo entre las víctimas y las autoridades, de tal suerte que de manera consensuada, en una democracia participativa, como lo dice nuestra Constitución, se puedan definir de mejor forma las políticas públicas en favor de las víctimas. En ese escenario, las víctimas no solamente se capacitan en temas como derechos humanos, participación, política pública, sino también que se convierten en el escenario para que dialoguen
entre ellas y entre ellas con las autoridades, pero también procurando que la política pública se refleje a lo largo y ancho de todo el país para que no hayan víctimas de primera, no hayan víctimas de segunda y para que la política pública sea estándar a nivel nacional. Bueno, colombianita, yo creo que después de ver y oír a estos expertos, es importante que escuchemos a una de las víctimas que han sido parte de las mesas. Vean. Soy el coordinador de la Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar. Fui delegado a la mesa departamental. En la mesa departamental fui delegado a la mesa nacional. Es decir, hemos pasado por los diferentes filtros que tiene la ley y gracias a Dios la experiencia ha sido muy positiva porque ha dado la oportunidad de que los líderes que nunca habíamos tenido la oportunidad, valga la redundancia, de hacer la incidencia desde el nivel departamental y nacional lo hemos logrado. Se ha podido visibilizar la problemática que nunca fue visibilizada. Aquellas situaciones que en las antiguas estructuras no se podían dar a conocer al país, hoy lo hemos podido lograr gracias a que se abrió el espectro, se pudo hacer la elección por los hechos victimizantes y aquellos hechos victimizantes que no lograron la representación en el nivel nacional, se tuvo en cuenta los departamentos y de esta manera hemos podido hacer la incidencia que hasta hoy hemos alcanzado. Nosotros que venimos desde los territorios, que venimos desde esos sectores apartados, podemos dar fe y testimonio de lo que sucede, aportar las pruebas necesarias y también aportar las ideas y las propuestas para resolver la problemática que en estos momentos se da. El proceso de paz se legitimará desde las comunidades, desde esa violencia que se vivió en los territorios rurales, que no se alcanzó a vivir en la ciudad. Somos nosotros los que exigimos que se nos tenga en cuenta para validar todo acuerdo que se llegue, a lo cual se llegue en la mesa de La Habana, porque fuimos nosotros en los territorios apartados donde se vivió y se sigue viviendo la violencia. A ver, colombianita, ya deje eso quieto, párele bolas. Más bien, veamos la importancia que tiene que las víctimas se postulen y elijan a sus representantes. Es un derecho constitucional a elegir y ser elegido. El doctor Gabrielito lo dijo. No crea que está inventando el agua, Pacífico. Ah, ya, pues, entonces ahora salí perdiendo. Bueno, las víctimas estuvieron durante mucho tiempo excluidas, ignoradas, no tuvieron voz. Eso dio como resultado que ni en alcaldías, ni gobernaciones, ni en el gobierno nacional hubieran políticas para ellas. Fruto de la lucha de las organizaciones de víctimas nace la ley de víctimas. Esa ley le da voz, le da presencia, le da importancia al tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y esa construcción de las políticas de personas que no tuvieron voz por años se hace a través de la participación, que la Corte Constitucional ha dicho que tiene que ser reforzada. Porque solo esta gente que ha vivido en condiciones indignas, solo esta gente que ha tenido que vivir en tugurios, hacinada, sin servicios públicos, solo esta gente que ha llegado del campo desplazada, perdiendo sus propiedades, a aguantar hambre a las ciudades, sabe y conoce las necesidades prioritarias que en el marco del conflicto se les generaron por esta guerra de 50 años. Por eso es importantísimo que alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional escuchen a sus mesas de víctimas, se sienten con las mesas de víctimas, planeen con las mesas de víctimas y empiecen un proceso de construir una nueva Colombia, sentados con quien más deben ser prioritarios en el proceso de paz, las personas que sufrieron, que perdieron familiares, que perdieron propiedades y con quienes hay prioritariamente que empezar a construir una nueva Colombia. ¡Ay, Pacífico! Yo creí que esto iba a estar aburridor, pero fue muy chévere. Claro, colombianita, por eso le decía de la importancia de las mesas de participación, porque si elegimos a nuestros representantes por hecho victimizante y enfoque diferencial, podemos ejercer nuestros derechos, construir paz y aportar a la reconciliación. Por eso, ¡cuente conmigo! Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de mejor sendero, pero como poco entiendo
aman y me tratan mal. Soy víctima de la ambición, de los que todo quieren tenerlo, pero con el corazón abierto continúo mi caminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra de medio. Por las víctimas, por